Hola mis estimados, una vez más aquí trayéndoles algo nuevo, algo diferente, para que conozcamos un poco más sobre nuestra fe. En esta ocasión me he atrevido a intentar desarrollar un texto bíblico. Es un pasaje muy hermoso y se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, desde el versículo 19 hasta el versículo 31. Lo voy a leer rápido para no perder mucho el tiempo, aunque lo ideal y lo lógico es que lo lea con mucho cuidado, pero lo voy a hacer también. Es la historia del rico y del pobre Lázaro. En muchas Biblias esto aparece como una parábola. La razón es porque hay un debate teológico entre si es una parábola o es un relato histórico. La razón es porque como parábola es porque nos da un mensaje bastante directo utilizando a cierta simbología. Por ejemplo, el hecho de que Abraham tiene en su seno a Lázaro. El hecho de que el rico tiene acceso a encontrarse con Abraham a distancia, o sea, desde lejos. El hecho de que el rico le hable a Abraham. Entonces, hay unos datos de que son simbólicos, como también el estado terrenal de Lázaro y de el rico. Por el otro lado, hay una posición también de que puede ser una historia real por el hecho de que Jesucristo utiliza el nombre de y el personaje real que es Abraham y le da un nombre real al personaje del pobre y es Lázaro. Entonces, sí existe la posibilidad también de que sea un hecho real. Ahora, tomemos en cuenta de que la historia en el cielo no es la misma con la historia de la tierra. Esta historia es sobre un rico al que se le llama Epulón. Epulón no es un nombre, es una palabra griega que en cierta manera significa como comilón, como gastalón. Eh, no es que sea el nombre, sino que es conocido con ese apelativo de Epulón. Y Lázaro es el nombre del otro personaje que es el pobre en esta escena. Voy a dar paso a la lectura. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los lamentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me la refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, y mientras tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él
le dijo, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta historia que se encuentra aquí en Lucas 16, del versículo 19 al 31, nos habla en cierta manera de algo que tiene escatología, y es porque se refiere a los últimos días de nuestra vida. Un dato que quisiera tomar en cuenta es porque he escuchado de que algunas personas dicen que esto se refiere al juicio final, y ya ahí yo encuentro una dificultad. Y se la voy a explicar por qué es que yo encuentro una dificultad en pensar que se refiere al juicio final. Si nos damos cuenta, en el pasaje, en el relato de este pasaje, habla de que este rico tiene unos hermanos que todavía están en la tierra. O sea, todavía no han muerto. Y se supone que, como creemos, que el juicio final va a ser al final de los tiempos, en donde todo va a ser destruido, se va a dar la resurrección universal, y se va a dar paso al juicio final. Pero resulta de que si el rico se encuentra en un lugar de tormento y tiene 5 hermanos todavía en la tierra, entonces no ha pasado todavía el fin del mundo. Entonces, sí es escatológico en el sentido de que cada quien va a tener un juicio particular. Para cada uno de nosotros va a haber un último día. Y ese es el juicio primero, que lo llamamos el juicio personal o juicio particular. Ahora, otro detalle, que no es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Abraham habla en tiempo presente y le dice al rico que allá en la tierra tienen a Moisés y a los profetas. Entonces no ha acabado todavía el mundo, porque están Moisés y los profetas. Ahora, alguien puede decir de que entonces ¿por qué es que está Moisés y Abraham y los profetas? Bueno, recordemos de que en la historia celestial no existe tiempo ni espacio. Todo se da como en un conjunto. Entonces, en la historia de la salvación, en este caso, Moisés está en la eternidad. Por eso es de que en la historia aparece como en el presente. Y dice que allá en la tierra tienen a Moisés y a los profetas. Porque es un tiempo continuo. Esto es para que veamos de que sí es un juicio particular. ¿Por qué? Porque están 2 personas nomás allí que han sido juzgadas. Ahora, un detalle más, que el rico no está solo. ¿Por qué? Porque escuchemos que dice en una parte del pasaje, dice, además entre nosotros. Abraham dice nosotros porque es él y Lázaro. Pero dice, además, entre nosotros y vosotros se abre un inmenso abismo. Entonces dice vosotros. Vosotros es el plural de la segunda persona. Entonces quiere decir de que el rico Epulón no estaba solo. Había alguien o algunos más allí en ese lugar. Ahora, es un lugar de tormento. Eso lo dice literalmente el pasaje, que es un lugar de tormento. Entonces, ¿qué tenemos que extraer de esta lectura? En primer lugar, es un mensaje muy directo, que tiene que ver con nuestras obras y cómo nos comportamos aquí en la tierra. Ahora, el rico no es que represente a que los ricos se van a condenar. El pobre no es que represente de que los pobres van a ir al cielo, sino que significa la conducta
de cada una de las personas, independientemente de su estado económico o social. Esa conducta y ese comportamiento es el que va a determinar cómo van a ser juzgados. En el caso del rico, ¿por qué fue juzgado? No fue juzgado por tener mucho dinero. No fue juzgado por ser rico. Fue juzgado, y aquí lo vamos a escuchar. Dice de esta manera: recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Observemos esto. Pero en el principio de la historia dice lo siguiente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Ahí donde habla la palabra epulón, que todos los días se la pasaba comiendo. O sea, celebraba banquetes. Nosotros sabemos por la historia de que esta gente, cuando hacía banquetes, eran unas comilonas las que hacían. Ahora, sigamos con la actitud del rico. Dice: había un pobre que estaba ahí tirado con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. ¿Qué significa eso? De que el rico en ningún momento dijo: voy a darle algo a este pobre. Era Lázaro el que tenía la esperanza de que de las migajas iba a comer. Entonces este rico no tenía corazón para decir: voy a socorrer a este hermano. Entonces, eso es lo que fue juzgado. Esa actitud de él, de que teniendo toda la posibilidad de hacer el bien, no la hizo. Esto me recuerda que hace un tiempo tuve una pequeña discusión con un compañero de estudio en el que yo hablaba de que el rico tiene muchas oportunidades para salvarse. Y pude ver en su manera de hablar de que esta persona pensaba de que el ser rico es condena. Y me lo dijo así, bien literalmente me dijo: no, no es posible. Y yo le dije: sí, porque le digo, la escritura dice que en el último día habrá un juicio y seremos llamados. Y aquí van las sentencias. Dice: yo tuve hambre y no me diste de comer. Yo tuve sed y no me diste de beber. Ahora, honestamente hablando, ¿quién tiene más posibilidades de hacer este bien? Es el que tiene. El que tiene agua es el que puede darle de beber a otra persona. El que tiene de comer puede darle de comer a otra persona. El que tiene ropa es el que puede darle vestimenta a otro que necesita. A eso yo le decía: no, el rico tiene más cosas que hacer. Por eso es que el rico va a ser castigado con mayor severidad, porque tiene las cosas para compartir y no las quiere dar. En cambio, tampoco vamos a pensar de que el pobre, por el hecho de ser pobre, es que va a ir al cielo. No, porque el pobre puede tener más soberbia que un rico. El pobre puede ser más perezoso que un rico. El pobre puede ser más sinvergüenza que un rico. Entonces, no está en ser pobre la seguridad de irse para el cielo, sino en la conducta. Ahora, ¿qué es lo que vemos en Lázaro? En Lázaro vemos de que era pobre, enfermo, pero sufría con paciencia, porque no nos dice allí de que renegó en algún momento, simplemente estaba esperando comer. Y el único consuelo que tenía era unos perros que llegaban a lamerle. Ahora, recordemos de que esta parte que dice que le lamía las llagas, hay dos cosas. Una es que nos presenta a un hombre en desgracia, y la otra es de que era más misericordioso un perro que llegaba a lamerle. Porque eso, si nos podemos pensar el problema que tenía, de alguna manera sentía algún alivio el pobre Lázaro. Entonces, ¿qué es lo que lo hace a él merecedor del descanso? De que él, con todos los males que tuvo, él superó eso, sin renegar, sin desesperación,
esperó hasta el momento de su vida. Y nos dice la escritura de que fue llamado. Cuando murió, dice, fue llamado. Ahora, fíjense en este dato. Dice así: sucedió que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles, al seno de Abraham. Dice, murió también el rico y fue enterrado. Fíjense un pequeño detalle. El mendigo no dice que fue enterrado. El rico sí fue que fue enterrado. No es que el pobre no haya sido enterrado, sino que la recompensa de Lázaro fue inmediata. Inmediata. Por eso es que dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, ¿qué es el seno de Abraham? El seno de Abraham es el lugar que la religión de los judíos tenían como creencia de que en vista de que nadie entraba al cielo, las personas iban a un lugar y se llamaba el seno de Abraham. Allí donde iban a descansar. Entonces, en esta historia que nos cuenta Jesucristo, nos habla de que estas dos personas han muerto y se han ido. Uno se fue a un lugar de tormento y el otro se fue a un lugar de descanso. Ahora, la actitud de el rico. El hombre fue soberbio. No tuvo piedad de nadie, ni siquiera de este pobre hombre que estaba enfrente de su casa, porque no quedaba excusa de decir que no lo vio o que no tuvo la oportunidad de socorrerlo. No, ahí estaba en la puerta de su casa estaba el pobre y él no le hizo caso, lo ignoró. Entonces, cuando este hombre se va para el lugar de tormento, es obvio que está hablando del infierno. Dice que este hombre vio que allá estaba Abraham y el pobre Lázaro. Fíjense bien, allí sí lo reconoció. Allí se sabía que era Lázaro, pero allá en la tierra no sabía quién era ese hombre. Lo ignoró, no lo vio nunca. Pero ahora que estaba él en su propio tormento, ahora sí sabía que ese era Lázaro. Porque le dice, manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua. Ahora, ¿qué podemos entender por esta parte del dedo mojado de agua? Esta es una simbología. ¿Por qué? Porque si nosotros ahondamos en el tormento del castigo del infierno, de acuerdo al padre Jorge Lorí, nosotros vamos a tener dos tipos de sufrimiento. Uno es el del alma, que es la separación de Dios, que es el deseo de haber hecho las cosas bien y no las hicimos, pero que ya cruzamos ese límite, esa línea, que es que no tiene vuelta atrás. Por eso dice Abraham que hay un gran abismo. Entonces, ese dedo que él pide mojado es porque de acuerdo al padre Loring, y tiene mucho sentido, en la condena y en el tormento es cuando el hombre se va a dar cuenta de lo que perdió y ya no tiene remedio. Entonces, no es que vaya a ser un lugar de arrepentimiento, porque ya no va a haber arrepentimiento. Fíjense bien lo que dice el rico. Da órdenes. Todavía no ha aprendido la lección. Está dando órdenes. Le está dando órdenes a Abraham que mande a Lázaro para que lo socorra. Todavía tiene la osadía de dar órdenes. Pero ¿qué sucede? De que es imposible. No hay paso. No hay una conexión entre el infierno y el cielo en donde pueda haber un puente. No existe tal puente, es un abismo. Entonces eso hace de que es imposible. Entonces, el segundo dolor o el segundo sufrimiento que vamos a sufrir es físico. Si vamos a ese lugar de tormento. ¿Por qué? Porque en ese lugar vamos a estar en cuerpo y alma. Y el cuerpo va a recuperar los 5 sentidos que tenemos. Entonces vamos a sentir en carne propia lo que cada quien se merece por la forma que actuó en la tierra.
Entonces, esa gota de agua que el rico está pidiendo es ese grito de dolor del condenado, porque va a pedir, va a pedir eh, que le quiten ese castigo, porque no hay persona en este mundo que pida que lo castiguen más, a menos que esté enfermo mental. Pero en su sano juicio no hay una persona que pida más dolor. Al contrario, va a pedir que le atenúen el dolor, que le quiten ese castigo. Entonces, el hombre va a pedir que le quiten ese castigo, pero no va a poder arrepentirse, porque ya su alma ya está, como quien dice, ya no va a tener la voluntad. O sea, va a haber un momento en que ya la voluntad se va. De hecho, la voluntad desaparece cuando morimos, porque la voluntad es parte de las potencias, una de las tres potencias del alma es la voluntad, y esa voluntad que nosotros tenemos es mientras el cuerpo y el alma están juntos. El alma opera sobre el cuerpo y en esa voluntad el hombre actúa, el cuerpo hace las cosas que hace. Entonces, cuando hay una muerte, en esa muerte hay una separación de alma y cuerpo. Entonces, esas operaciones ya no van a estar en efecto. Y como la voluntad es una de sus potencias, entonces ya el cuerpo ya no va a poder tener voluntad. Entonces, cuando uno muere, se pierde esa voluntad. Ya no hay más que hacer, porque desaparece, el cuerpo ya no tiene cómo actuar, porque está muerto. Entonces, en la resurrección, cuando el cuerpo y el alma se juntan, van a volver otra vez ciertas operaciones. Por ejemplo, se cree que la memoria va a regresar, porque es para reconocer lo malo que hicimos, pero no para reconocerlo para arrepentirnos, sino para hundirnos más en la desesperación y hundirnos más en el rechazo. O sea, en lugar de pedir perdón a Dios, vamos a hacer más rechazo hacia Dios. ¿Por qué? Porque el alma se ha transformado de una manera en donde no puede aceptar a Dios. Pero lo va a pedir. Lo va a pedir, ¿por qué? Por el dolor. En el dolor sí va a pedir que se le quite el dolor. Y ese va a ser el tormento. Entonces, eso es lo que nos enseña la historia o parábola, como se le quiera llamar, de lo que representa el rico. Ahora, el pobre. El pobre nos representa de que porque es pobre fue al cielo, sino que es por la paciencia que tuvo, por sufrir con paciencia y humildad. Ahora, no significa de que nosotros tenemos que pasar por eso para poder llegar al cielo, porque no significa de que es un requisito. Pero cuando esas condiciones se presentan, tenemos que vivirlas con paciencia y con esperanza. Esa es la enseñanza de esta parábola, de esta historia, de que las cosas adversas tienen que ser sufridas con paciencia y vividas con esperanza de que un día van a tener un fin, porque nada es eterno en este mundo, incluso el dolor va a desaparecer. Por eso es de que la historia nos enseña de que como pobres tenemos que vivir con esperanza, y como ricos, como misericordiosos, como llenos de piedad con el que no tiene, con el que sufre. Entonces, ahora, en la cuestión del tiempo, vemos de que este hombre ha pedido que vayan personas a predicar a la tierra, porque allá han quedado 5 hermanos. Este rico, si nosotros analizamos, estos 5 hermanos no andan bien, que se digan, andan en malos pasos. Y por eso es que el rico está pidiendo que vayan a advertirle. Como que dice, vayan a decirle a mis hermanos de que si siguen así como están, van a seguir el mismo camino que yo. Entonces, estos hermanos de este rico también andan en malos pasos. Y por eso es que ahora, alguien podría decir que tal vez quiere dar a entender como que hubiera intersección de parte de los condenados. No. La única intersección que existe es la de los santos.
Los desconocidos no pueden pedir porque no tienen acceso. Ahora, ¿qué es lo que representa la historia el que está pidiendo que vayan allá? Porque en el escenario, este que ha muerto tiene una especie de visión en donde sabe lo que pasa en la tierra, pero no es algo que tal vez es que se dé en el infierno. Pero la enseñanza es la que empuja esta parte que dice de que está pidiendo como intercediendo por sus hermanos, pero es por una enseñanza. La enseñanza no es que está el condenado intercediendo por sus hermanos. Esa no es la enseñanza. La enseñanza es lo que sigue. Dice así, contesta Abraham. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Ahora, si nos fijamos, estamos hablando por allá por el tiempo del Éxodo. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay tiempo. Aquí de cierta manera se enfoca como que fuera en el tiempo de Éxodo, en el tiempo de Moisés. Dice, tienen a Moisés y a los profetas. Ahora, los profetas es todo el periodo hasta los últimos como 400 años antes de la venida de Cristo. Pero tomemos en cuenta un detalle, que para los judíos Moisés no significa el hombre, el personaje Moisés, sino que significa la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y los profetas se refiere a la otra parte de la Biblia que habla de los mensajes de Dios. Entonces, en realidad, podemos verlo que es Moisés el que está en el tiempo después de la muerte del rico y de Lázaro. Y los profetas también. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay tiempo, no hay ese calendario, ese reloj. Pero, bíblicamente hablando, podemos decir de que lo que los hermanos de el rico tienen allá en la tierra es las Sagradas Escrituras. Y a través de esas Sagradas Escrituras se pueden salvar. Ahora, dice, contesta el rico y dice, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Fíjense, Jesucristo está diciendo de que cuando la persona se ha empeñado en no creer, no lo hace nada creer. No hay nada que pueda hacer a una persona creer si no quiere creer. Y esa es una de las cosas más lamentables que hay en la persona. De que no querramos creer. Que renunciemos al creer. Que rechacemos al creer. Eso es lo peor que puede pasar. Seguramente es uno de los pecados contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo he tomado la decisión de no creer. Y cuando no se quiere, no se puede. Ahora, ¿qué dice Abraham? Dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Fíjese qué detalle que al final lo dice la escritura. Dice, ni aunque resucite un muerto. ¿Y qué vemos hoy en día? Que cuántas personas no creen en Jesucristo. ¿Cuántas personas dicen que creen en Jesucristo? Pero es falso. ¿Cuántas personas dicen he aceptado a Cristo? Y ni lo conocen. ¿Cuántas personas dicen que siguen a Cristo y no saben quién es Cristo? Es lamentable. Por algo decía que el profeta, este pueblo perece por desconocer. O sea, un mundo de ignorantes es terrible. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia que es culpable, que es la que nosotros escogemos. Escogemos y tomamos la decisión de no querer saber nada y de no creer en nada.
de eso vamos a ser responsables. Y por eso el Señor al final, fíjense bien, en el último versículo, que es el 31, dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. ¿Y quién es ese muerto? Definitivamente Jesucristo. Sí hay personas de que no creen en la resurrección de Jesucristo. Y es que hay una cosa que es demasiado lamentable hoy en día. Y es que hay muchas personas que se llaman cristianas y no lo son. Que dicen seguir a Cristo, pero no saben quién es Jesucristo. Que dicen, soy cristiano, pero no se someten a la voluntad de Jesucristo. Entonces, ¿en qué están cayendo? En que no se convencen ni aunque resucite un muerto. Por eso es que el cristianismo tiene como bandera la resurrección del Señor. Porque San Pablo dice que si la resurrección del Señor no se dio, nuestra fe no tiene ningún sentido. Porque lo que nosotros perseguimos es en base a lo que Jesucristo demostró, que Él resucitó. Y esa resurrección es la que nos da la esperanza de que nosotros vamos a seguir en los mismos pasos del Señor. Pero si nosotros decimos que hemos aceptado a Jesucristo, pero no sabemos qué es aceptar a Jesucristo, estamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque aceptar a Jesucristo no es un levantar de manos, no es ponerse de pie. Eso no es aceptar a Jesucristo. Eso viene siendo como cuando va una persona a testificar en un jurado y se tiene que poner de pie y levantar la mano. Y juramenta de que lo que dice es verdad. Pero ¿cuántas personas levantan la mano en un jurado y mienten? Y no les pasa nada. Entonces, no es decir con la boca, yo acepto al Señor. Porque no es definitivamente así. Porque la palabra que sale de nuestros labios puede ser tanto como verdad como falsedad. Entonces, habría que ver qué tan real, qué tan sincero es ese acepto y cómo es que se da esa veracidad y esa verdad de que lo que decimos es verdad. Porque la escritura, el Señor lo dice en todos los evangelios y en todas las partes de la escritura. Dice que el que se salva es el que hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Su Hijo. ¿Y qué es lo que hizo ese Hijo? La voluntad del Padre. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dice un montón de cosas. No solamente una. Hubo un rico que le preguntó cómo se va al cielo y le dijo, vende todo lo que tienes. Pero hubo otra persona que le preguntó lo mismo y no le dijo que vendiera, como a Nicodemo. A Nicodemo no le dijo que vendiera todo lo que tenía, le dijo que tienes que nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Puede ser una ilusión, puede ser una simple idea en mi cabeza de que ya he nacido de nuevo. Pero es que nacer de nuevo, por eso es que Nicodemo no fue tonto. Él era un maestro, era un fariseo. No fue por tonto que dijo, ¿a poco tengo que ir de nuevo al vientre de mi madre? Eso no fue tontería. Es una realidad. ¿Cómo vamos a nacer de nuevo si no vamos de nuevo al seno de nuestra madre? Es el detalle que olvidó Nicodemo, es que se refería a un nacimiento espiritual. Entonces, el nacer de nuevo es un nacer espiritual. Pero ese nacer espiritual
involucra el cuerpo. No es solamente acá en la mente de que ya soy hombre nuevo. No, San Pablo no dice que un hombre nuevo es el que ahora ya piensa diferente. No, San Pablo dice que el hombre nuevo es aquel que se está despojando cada vez de sus malas actitudes, de sus malas costumbres, de sus malos hábitos. Dice, despojaos del cuerpo viejo, del hombre viejo. ¿Y qué es un hombre viejo? El hombre viejo, físicamente hablando, es el mismo hombre que nació de nuevo espiritualmente. Sigue siendo viejo físicamente, pero ahora espiritualmente es nuevo. ¿Y qué significa eso? De que ahora esa persona que ha nacido de nuevo, tampoco significa que ya ahora es totalmente diferente. No. Dice nacer de nuevo. Quiere decir volver otra vez a comenzar. De a poquito, de a poquito, de a poquito vamos quitándonos, como cuando la culebra va desprendiéndose de su piel y se va quedando con su nueva piel. Entonces, eso es lo que San Pablo dice, que tenemos que ir cambiando nosotros poco a poco. No tenemos que desesperarnos. ¿Por qué? Porque si nos desesperamos, ¿qué pasa con el que corre? Se desespera, se cansa o se cae. Entonces, no, la carrera en espiritual es despacio, poco a poco. ¿Por qué? Porque tiene que ser con paso firme. Porque dice San Pablo, con el cuidado de no caer. Entonces, mejor paso lento, seguro, que paso apresurado y mal logrado. Entonces, este relato nos enseña de que tenemos dos caminos. Uno es el bien y otro es el mal. Uno nos conduce a la eternidad llena de felicidad y el otro nos conduce a la eternidad, pero al sufrimiento eterno. Entonces, en alguna ocasión yo escuché a una persona que me decía de que solo los buenos van a resucitar. Y son personas de que a veces están en grupos que están según aprendiendo. Pero son cosas tan básicas. Son cosas tan básicas que el mismo catecismo lo dice. La Biblia dice de que en el final, dice, resucitarán, dice, los muertos van a entregar a todos, buenos y malos. Todos van a resucitar, buenos y malos. ¿Por qué? Porque el hombre es eterno. El hombre está hecho para la eternidad. Lo que sucede es que con la caída, ya esa eternidad se divide en dos caminos. Pero los dos caminos son eternos. Uno es la eternidad, sufrimiento, y la otra, la eternidad del gozo eterno. Entonces, este pasaje nos enseña que hay dos caminos. Y que en este mundo tenemos nosotros que ir caminando por esa dirección que nos corresponde. Por eso es que en un video anterior que hice hablaba de que nosotros tenemos mucha participación en la salvación. Es muy aventurado decir, ya me convertí, ya soy salvo. Porque es bastante difícil, no digo imposible, para Dios no es nada imposible, pero es bastante difícil. ¿Por qué? Porque Dios cuenta con la voluntad de nosotros. Dios cuenta con que nosotros vamos a decir sí. Y no solamente sí, es sí y seguir caminando, como la Virgen María. La Virgen María no solamente dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. No, cuando la Virgen María dijo sí, le dijo sí a un montón de cosas. A tener que cargar con ese niño en el vientre, a tener que desvelarse cuidándolo, a tener que estar preocupada porque el niño era un niño común y corriente. No era un niñito de que solo porque era el hijo de Dios ya era un niñito que nunca daba problemas. No, el primer problema que aparece en la Biblia fue cuando se perdió. ¿Cómo fue que se le ocurrió al Señor quedarse sin avisar en el templo? ¿Qué dice el Señor? Estoy atendiendo las cosas de mi Padre. La Virgen María esas cosas las tuvo que aprender. Y ese es parte del sí que dio. Entonces nosotros cuando decimos sí al Señor tenemos que renunciar a un montón de cosas. Pero eso no es fácil.
No solamente solo porque en una noche dije acepto al Señor y ya cambié. ¿Y dónde están los vicios? ¿En dónde quedan las malas costumbres? La costumbre de decir malas palabras, la costumbre de ser chismoso, la costumbre de ser presumido, soberbio. Entonces, todas esas cosas no van a desaparecer de un día para otro. El que piensa que eso desaparece de un día para otro, yo creo que está soñando. Solamente si Dios ha escogido a esa persona, la va a preservar. En eso sí yo se los puedo decir. Si Dios ha escogido a una persona, se le llaman los predestinados. Si esa persona está predestinada, sí, va a contar con toda la gracia de Dios para perseverar. ¿Y por qué? Porque Dios lo está preservando. Pero si somos uno más de tantos que vemos, que vivimos aquí en este mundo, corre por nuestra cuenta bastante de que nosotros vayamos por el camino correcto. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy cristiano, muy religioso, pero cuento con una voluntad y con una mente. Esta mente me dice que voy a pensar, qué voy a hacer, cómo voy a actuar. Y esta voluntad me hace tomar decisiones, que es mi decisión. Entonces, esta voluntad, si yo la someto en cierta manera a la voluntad de Dios, entonces no es que me convierta en un esclavo del Señor, aunque así lo dijo la Virgen María, sino que es que yo voy a seguir los pasos. Y como sigo al que no se equivoca, pues no me voy a equivocar. Pero, ¿por qué? Porque tengo que seguir los pasos. Entonces, no se trata de que solamente ya cambié, ya renací, ya nací de nuevo. No se trata de eso. Se trata de que poco a poco vamos a ir desprendiendo ese cuerpo viejo, ese hombre viejo, y vamos a ir adoptando un hombre nuevo. Y eso es lo que nos va a asegurar un lugar en el cielo. Y eso lo dice la escritura. Dice, esforzaos, dice, por hacer tesoros en el cielo. Entonces, ese tesoro en el cielo no es solamente Dios el que lo está atesorando acá, juntándolo. No, somos nosotros los que tenemos que hacer ese tesoro. Entonces, no es Dios el que está haciendo ese tesoro. Dice, esforzaos por las cosas eternas. No es Dios el que anda detrás de nosotros allí. Cuídate, cuídate que no caigas. No, también yo tengo que hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque si yo no me esfuerzo, entonces estoy desviándome del camino. ¿Y qué es el infierno? El infierno es el alejamiento de Dios. ¿Será que Dios se alejó de mí? No, es que yo me alejé de Dios. Y ese camino alejándose de Dios llega a un momento en donde ya no tiene regreso. Y de eso es lo que habla el pasaje del rico y el pobre Lázaro. Hay un abismo que no se puede pasar de un lugar al otro. ¿Por qué? Sencillo. Si hubiera comunicación, entonces va a haber riesgo de corrupción. Y Dios se ha asegurado de que los que están guardados para Él no van a ser perjudicados por nadie. Incluso aquí en la tierra, Dios vela por sus hijos. ¿Cómo vela Dios por sus hijos? Dirigiéndolos, no manejándolos, dirigiéndolos. Por eso es que nosotros pedimos a Dios su guía, su espíritu, su ayuda. Le pedimos de que nos gobierne la mente para que sea la mente de Dios la que nos ayude a discernir, no por nuestra cuenta. Que nuestros pasos no sean motivados y impulsados por nuestros impulsos pasionales, por nuestros placeres temporales. Pedimos a Dios de que sea el Espíritu Santo que nos dé fuerza para seguir adelante. Si es el Espíritu el que impulsa, ese impulso es seguro.
Si no es el espíritu el que impulsa, será el espíritu engañador, el de la mentira. Y entonces, si es engañador, significa de que te va a impulsar, pero con engaño. O sea, lo que piensas que vas a conseguir, no lo vas a conseguir. Si es el espíritu de mentira, te está mintiendo. Te va a decir lo que vas a conseguir, pero nunca lo vas a lograr. Pero si es el espíritu de la verdad, sí. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, por el cual tenemos que pedir todos nosotros. Y bien, estimados, esto es lo que quería decirles, de que este pasaje es muy, es muy bonito, porque nos da la enseñanza de que aquí en la tierra tenemos mucho que hacer, porque lo que vamos a hacer en el cielo es para siempre, es para una eternidad. Entonces, si queremos vivir una eternidad en el cielo, pues comencemos a vivir aquí en la tierra como si ya estuviéramos en el cielo. ¿Por qué? Porque es bonito comenzar a practicar las cosas. Una persona que le guste mucho la música en su casa va a practicar, no va a tener que esperar a la hora de la clase. Una persona que le gusta mucho la lectura no va a esperar que su papá le diga, a ver, ponte a leer. No, va a buscar cualquier momento para leer. ¿Por qué? Porque es en el cerebro que existe también esa situación, en donde existe eso es lo que se le llama hábito. Y el hábito puede ser bueno y malo. Entonces, el cristiano tiene que buscar la práctica de los buenos hábitos. Cosa que sin ellas también es difícil encontrar el cielo. Y eso lo vamos a encontrar en muchos pasajes de la Escritura, en donde hablan de que nos vamos a ser juzgados por nuestras obras, que nuestros actos van a ir por delante de nosotros. Antes de que Dios nos vea a nosotros, Él va a ver nuestros actos. Y el alma que no se haya formado con el rostro de Jesucristo, entonces Jesucristo le va a decir estas palabras: apartaos de mí, porque no os conozco. Pensemos, hermanos, de que lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de que nuestra alma se parezca mucho a la del Señor, para que cuando Él nos vea allá en el último día, diga: venid bendito de mi Padre, porque Él nos va a reconocer rápido. Pero eso también aquí nosotros tenemos que hacer mucho de nuestra parte. Nosotros tenemos que formar el alma con nuestros sacrificios, con nuestros esfuerzos, penitencias, oraciones, ayunos. Todo eso hace de que el alma vaya tomando una forma que se parezca a la del Señor. Por eso es que dice que seremos como dioses, seremos como ángeles. Hay muchas maneras que dice la Escritura cómo vamos a ser. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados para ser como dioses. No vamos a ser dioses. Pero, ¿qué dice el Señor? Dice: sed como yo, manso y humilde. Y en otra ocasión dice: sed como mi Padre que es perfecto. Entonces tenemos que tratar lo más que podamos de ser humildes y mansos como Jesucristo, y perfectos como Dios. Ahora, díganme, hermanos, ¿creen que eso es fácil? No es fácil. Es un trabajo bastante difícil. ¿Qué es lo que lo hace más fácil? La ayuda de Jesucristo, porque Él dice: venid a mí los que estáis cansados y encontrarás consuelo y descanso. Entonces sí, Jesucristo nos ayuda a que esta vida que llevamos acá sea más pasajera, más llevadera y con más esperanzas de alcanzar la plenitud de la felicidad. Y que Dios nos bendiga siempre.